La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos de Instituto Madison y vamos a meditar sobre una palabra que hemos recibido del Señor en este día, al principio del día de sábado y en el culto de mañana. Son mensajes que se encuentran en Isaías y Ezequiel. Isaías y Ezequiel. Vamos a comenzar con Isaías. Tenemos Isaías desde los capítulos 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Y dice: Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en navíos de juncos sobre las aguas. Andad, ligeros mensajeros, a la gente tirada y repelada, al pueblo asombroso desde su principio, y después gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Notamos que aquí estamos en el contexto de los últimos días, porque todos esos capítulos, por ejemplo, el capítulo anterior, el 17, habla en el versículo 7 y 9, en aquel día, ¿sí? En aquel día, dice, se refiere a los últimos 7 años de la tierra, aquel tiempo de juicio, cuando se levantará Miguel en defensa de su pueblo y para hacer juicio contra las naciones. Y en este contexto dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas. Eso nos hace recordar de aquel árbol que soñó Nabucodonosor cuando antes de su caída, que hacía sombra a la tierra, dice. Creció muy alto, hizo sombra a la tierra, y todas las aves de la tierra, del cielo y los animales de la tierra buscaban su sombra. Luego hemos visto que lo mismo se dijo acerca de Egipto que nosotros aquí interpretamos que en este contexto que tenemos ahora, en esta guerra sería Rusia, sería este poder, esta ballena, como la llaman ahí. Todo eso lo hemos grabado anteriormente, no vamos a repetirlo, pero aquí encontramos prácticamente el mismo poder que hace sombra con las alas y que está tras los ríos de Etiopía dice ahí, que envía mensajeros por mar, navíos, esos mensajeros son ligeros, dice, y dice que Él manda a todos estos al pueblo asombroso desde su principio y después gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando levantará bandera en los montes, la veréis y oiréis cuando tocará trompeta. Notemos que en el contexto de guerra entre las naciones, ¿sí? Cuando poderes grandes, prácticamente estas semanas hemos recibido mensajes de guerra entre naciones, y como
poderes como ballena entre los otros peces se levantan contra otros. Poderes grandes se levantan contra poderes menores, nación contra nación y reino contra reino. Y en este contexto dice que el Señor, en medio de eso, levantará bandera en las montañas a través del sonido de trompeta que se escuchará. Porque Jehová me dijo así: me reposaré y miraré desde mi morada. ¿Cuál será su morada? Aquí dice en el versículo anterior, las montañas, ¿sí? Levantará bandera en los montes. Entonces dice, reposaré y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia y como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, antes de que el fruto fuere perfecto, y pasada la flor, aquí notamos cuándo comenzará eso. Sí, en la primavera prácticamente. Y pasará la flor, pasada la flor fueren madurando los frutos, entonces podará con podaderas los ramitos y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes, y a las bestias de la tierra. Notemos aquí el mismo paisaje de asolamiento y de guerra. Pero dice que en este contexto se termina con el último versículo que dice: en aquel tiempo, siempre esta expresión, aquel tiempo o aquel año o aquel día, en aquel día, en los postreros del tiempo, dice en otra parte, en aquel tiempo será traído presente a Jehová de los ejércitos el pueblo tirado y repelado. Ese pueblo lo encontramos aquí en el versículo 2, ¿sí? Donde dice que ese poder que hace sombra a la tierra repela, tira y repela a un pueblo que ha sido siempre hollado. Pueblo asombroso desde su principio y después gente harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Notemos el pueblo afligido siempre, el Señor, al final, en los postreros de la tierra, del tiempo, el Señor estará con este pueblo. Prácticamente este pueblo representa a los mártires, a los que sufren injustamente por parte de los poderes como ballenas en este mundo, de los que son sanguinarios, de los que tienen intereses. Y hay otros que están hartos de sufrir todo eso, toda esa persecución y injusticia. Dice, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Y luego, capítulo 19 habla de carga de Egipto. ¿Sí? Otra vez el Egipto. Y antes el capítulo 17 habla de Damasco, por ejemplo. ¿Sí? Será montón de ruina, dice. Habla de Siria. Habla de Moab. Y habla de otros pueblos. En todos estos capítulos habla de pueblos. Mira, habla de Babilonia en el capítulo 13. Habla de pueblos paganos prácticamente
y de la destrucción final. En todos estos capítulos donde habla de cargas sobre tal pueblo o tal país, que son pueblos paganos, esto siempre lo pone en el contexto de los últimos días. Prácticamente aquí se describe la destrucción de cada uno de estos poderes en los últimos días, en la Tercera Guerra Mundial o la Cuarta, en las últimas guerras mundiales que habrá en esta tierra, en los últimos 7 años, que representa aquel día de venganza de Jehová. ¿Sí? El Señor permitirá que las naciones cumplan su voluntad para poder realizar el castigo de las naciones, y el Señor estará con su pueblo que tendrá que ser martirizado y con el otro pueblo que tendrá que estar sobre las montañas tocando trompeta. El Señor se levantará para defender a su pueblo, y así como los mártires en el pasado no han sufrido cuando eran quemados o cuando morían, el Señor les ha dado la gracia de soportar todo eso y de no sentir. Tenemos muchos testimonios que ellos no sentían prácticamente esas torturas, y eso pasará también en estos días. Y si volvemos más atrás todavía en los capítulos de Isaías, porque todo eso es un mismo contexto, todo lo que habla aquí, y de vez en cuando habla de Israel, y habla de Jerusalén, y habla del pueblo de Dios, que está en medio de las guerras o de los conflictos de las naciones. En el capítulo 8, notemos que dice: y díjome Jehová, tómate tableta grande, y escribe en él con pluma de hombre tocante a Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles a Urías, sacerdote, y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y juntéme con la profetisa, la cual concebió y parió un hijo. Y díjome Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz, este nombre que muchos han intentado explicar su significado de esa profecía, que luego dice: porque antes de que el niño tenga conocimiento para decir Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco. Es decir, vendrá la guerra. Maher Salal Hasbaz son unas palabras proféticas, como fue, por ejemplo, el nombre de Matusalén, que quería decir el nombre Matusalén: el día que muera, vendrá. El día que muera, vendrá. Vendrá el diluvio, ¿sí? El año que muera. El año cuando murió él, vino el diluvio. El Señor dejó para el fin del mundo, para el tiempo de angustia pequeña y de grande angustia, es decir, los últimos 7 años de este planeta. Él ha dejado esta profecía de Maher Salal Hasbaz. ¿Sí? Él ha dejado la profecía acerca de la guerra del Armagedón, que muchas profecías en las Biblias apuntan hacia ese tiempo final, hacia ese conflicto final entre los reyes de esta tierra y el Señor en medio de todo y sobre,
por encima de todos los reyes de la tierra y de sus iras y de las guerras, el Señor sellando a su pueblo, sellando, defendiendo y haciendo juicio también, castigando a los malvados de la tierra y finalmente culminando con el castigo de aquellos que han hecho las peores maldades en esta tierra, que es el Vaticano, y con el tremendo juicio que hace en el capítulo, se describe en el capítulo 17, 18 de Apocalipsis, Babilonia la Grande. Entonces, para los últimos días, amados hermanos, no tenemos paz predicha en la Biblia. Tenemos Maher Salal Hasbaz, que significa con apresuramiento, despojo, ir al despojo, y con rapidez, con asalto rápido, con rapidez, ir a saquear. ¿Sí? Todo eso vendrán rápido, como dijo el Señor en Mateo 24, y en otras partes, que todo eso será rápido. Cuando dirán paz y seguridad, ¿qué pasará? Vendrá como los dolores de parto sobre la mujer encinta y no habrá manera de escapar. Dice, todas las rodillas temblarán, se pondrán como aguas. Ese será el estado de las mentes, el estado espiritual de las personas en este mundo, en toda la tierra. Habrá paz solamente en el pueblo de Dios, paz y confianza, porque ellos, siendo profetas del Señor, ellos sabrán, porque el Señor ha dejado escrito que sobre el mundo esto vendrá como el ladrón en la noche, como una sorpresa terrible sobre toda la faz de la tierra, pero sobre los santos de Jehová no vendrá como sorpresa, porque ellos comprenderán los tiempos y las profecías y qué debe pasar en esta tierra. Así que nosotros sabemos que viene guerra mundial, que viene una destrucción masiva, una guerra entre todas las naciones, cuando se usarán hasta armas nucleares. Todo eso lo sabemos. Se usarán armas químicas, biológicas, habrán enfermedades terribles. Todo eso se describe en las trompetas, en las 7 trompetas y en las 7 últimas plagas. Volviendo a Isaías, capítulos 18, 19 y 20, seguimos leyendo algunos versículos más, ¿sí? Recordando que los egipcios serían, en el entendimiento espiritual, ese poder como ballena, porque lo describe en otra parte, que era un poder como ballena, un poder orgulloso, con Faraón, un rey orgulloso, y que tenía ídolos. Egipto siendo un país de ídolos, de idolatría, y que ellos, uno de sus ídolos, de sus mayores ídolos que tienen, es la fuerza, la violencia y la fuerza. Recordemos cómo hacían con el pueblo judío, exactamente como ese Putin es orgulloso de su armamento y de su poder militar, como lo expuso para amenazar prácticamente a todas las naciones. Dice, carga de Egipto, he aquí, el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él.
¿quién son los ídolos que se mueven? Evidentemente las máquinas de guerra y todo eso. Y desleirase el corazón de los egipcios en medio de ellos. Notamos que incluso antes de pasar eso, ahora mismo en esta guerra preliminar, en este anuncio de guerra mundial prácticamente, que es la guerra de Ucrania, hay ejércitos rusos que están con este estado de ánimo. Hemos visto que Putin ha enviado gente joven, hasta adolescentes, estudiantes de 18 años para arriba, enviado con los tanques, los ha mentido diciéndoles que es solamente un ejercicio militar. Los ha enviado con armas de los años 1940, armas de casi hace 100 años atrás, armas que decían, esa es una grabación de los rusos, de estos jóvenes, allá en un camión militar que se graban y dicen la verdad y muestran sus armas que son antiguas y dice que algunas ni siquiera disparan y que han sido enviados con esas armas para luchar contra armas modernas, armas nuevas contra Ucrania. Y dice aquí, versículo 2, y revolveré egipcios contra egipcios. Ya hemos visto que ha comenzado eso. Hay como una protesta, casi se prepara una revolución en Rusia, porque muchos protestan, muchos rusos hacen protestas contra el gobierno, contra esta guerra, contra Putin y esos planes. Putin ya ha sido declarado criminal internacional, es criminal. Se ha dicho que será excluido de todos los convenios, será aislado y prácticamente ese poder perderá su fuerza. Pero aquí se profetiza en este libro de Isaías capítulo 19 que el Señor entrará en este país. Y en los otros capítulos que hemos comentado en otras grabaciones anteriormente, hemos visto que Babilonia ha destruido el Egipto, el orgullo del Egipto. Entonces, aquí se nos dice que entrarán en este país por las nubes, es decir, volando, y es exactamente lo que estos días ha pasado. Eso ha pasado solo como una señal ahora, no es la guerra que pasará, guerra mundial que pasará. Ahora solamente han entrado volando, dicen ellos, unos helicópteros ucranianos en el territorio ruso y han lanzado unos misiles. Pero dice aquí que entrará sobre las nubes en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él. Y revolveré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. Eso ya ha pasado en Ucrania, amados hermanos. Hemos visto videos donde los rusos dicen que han tirado en protesta, han tirado contra sus propios aviones, han lanzado ataques. Están abandonando sus tanques, están saboteando su ejército, incluso decían rusos, que tienen derecho en esa revolta que hacen contra Putin, contra sus generales
¿cómo decir? Son generales que no les importa de las vidas de las personas, generales criminales. Llevan en sí mismos, como ese Putin, sus generales llevan esa mentalidad antigua, comunista, de torturar a la gente y matar, y usar la fuerza y el miedo. Esta es su metodología. Por ejemplo, cuentan de ahí personas de cerca de Chernobyl, ¿cómo se dice en español? Chernobyl, la central nuclear, ¿sí? Que los rusos habían tomado bajo su dominio, ¿sí? Habían conquistado esa central nuclear y luego ahora recién la devolvieron, pero cuando la tuvieron conquistada y en su locura habían incendiado ahí dentro, con el peligro terrible de alguna explosión o de un desastre mundial. Con esa, miren qué han dicho, qué órdenes han dado los comandantes a los soldados de ahí. Dice que los han mandado a establecerse ahí, a cavar zanjas y a ponerse en zonas irradiadas, zonas que eran rojas, zonas rojas, tenían partículas radioactivas, y dice que cuando comenzaron a cavar esas zanjas para meterse, esos hoyos, estas han despertado esas partículas radioactivas y se han contaminado todos, y que a eso le queda poca vida, y a ellos y sus hijos, y porque se han contaminado su ropa, ellos no saben. Ellos volverán a su país y su ropa lleva esas partículas, y todos los que tocarán o estarán en contacto, dice, familiares, amigos, todos morirán de cánceres. Los ha mandado a la muerte directamente esos generales locos que tienen ellos. Luego los han retirado. Eso cuenta el francotirador canadiense, ese que dice que es el mejor del mundo, que está ahí, está en medio de todas esas batallas y ve y escucha muchas cosas. Entonces, los egipcios pelearán uno contra otro, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y buscarán a sus ídolos, a sus encantadores y a sus hechiceros y a sus adivinos. Y se entregará Egipto en manos de un señor cruel y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos esta descripción. No vamos a leer todo, pero vemos que más abajo hay una descripción donde habla de los mercaderos, que los mercaderos se pondrán tristes, los que habían hecho mercadería, comercio con Egipto, y claramente esto ya lo hemos visto, que esto ha pasado. Han habido muchas medidas económicas contra Rusia, han afectado a muchos países. ¿Dónde están ahora aquellos tus prudentes? Dígante ahora o hágante saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto.
han se desvanecido los príncipes de Zoán y han engañado los príncipes de Nof. Engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Jehová mezcló espíritu perverso en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. La pregunta es, ¿ha errado Putin en esta guerra? ¿Ha errado Rusia? En toda parte dice que sí, que las tácticas aplicadas, los generales, las órdenes, todo fueron grandes errores. Han habido hasta un general que se suicidó, ¿sí? Y toda esa táctica militar que aplicaron fue un gran error. Y esperamos todavía otros grandes errores por parte de este poder mentiroso que será vencido con su propia maldad. El que cava un hoyo para otros, ¿qué pasará? Dice la Biblia, caerá él mismo en este hoyo. Así que si este Putin ha tenido algo personal o no sabemos sus planes, pero ha hecho una locura que el pueblo mismo de Rusia hubiese votado en contra de esa guerra, pero él ha atacado a Ucrania, un pueblo que vivía en paz, un pueblo que lo han atacado más veces en el pasado y no lo han dejado en paz. Él será vencido, y él lo ha hecho con mentira, mintiendo. 2 días antes de atacar había dicho que no iba a atacar Ucrania, que reconoce su soberanía como nación, su independencia, y él ha atacado. Es un poder mentiroso que será vencido con mentira y con engaño y con la violencia, con todo lo que él ha hecho, se le hará. Así ha dicho el Señor. Y dice, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, el ramo o el junco. Sí, cabeza, cola, ramo y junco. En aquel día, prácticamente aquí donde habla de la cola, entendemos que es la mentira, porque con la cola arrastró Lucifer a los ángeles, y la cola dice en Isaías que es la mentira. En aquel día serán los egipcios como mujeres, dice. En aquel día, esta expresión, en aquel día, o en aquel tiempo, o en los postreros del tiempo, estas expresiones se encuentran mucho en estos libros finales, desde Isaías para allá, Jeremías, Isaías y los profetas menores. En aquel día, es decir, en estos últimos años, cuando habrá angustia entre las naciones, Egipto será como las mujeres. Hemos visto un ejemplo de eso ahora en esta guerra, cuando claramente Rusia era 5 veces o 6 veces más numerosos. El poder de Rusia era mucho superior al de Ucrania. Han entrado con una columna de tanques y de camiones militares de blindados de 64 kilómetros de largura, esa columna, y con muchos soldados, y sin embargo han llegado como las mujeres. Muchos han huido, han desertado, se han manifestado en contra de sus generales, de sus comandantes que tenían, porque las órdenes que les daban eran para perderse, para ser destruidos. En aquel día serán los egipcios como mujeres.
porque se asombrarán y temerán. Exactamente eso pasa hoy en el ejército ruso. Se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre ellos. ¿Cuál es esta mano de Jehová? ¿Cómo se ha levantado, por ejemplo, en esta guerra de Ucrania, el Señor contra Rusia? ¿Cómo se ha levantado? Es claro que a través de la mano de ayuda que ha recibido Ucrania. Ucrania ha recibido armamento moderno, armamento con el cual podían luchar aún sin aviones. No recibieron ni tanques ni aviones, pero recibieron armas contra aviones y tanques, armas modernas, y con esa han destruido gran parte de ese ejército que ha venido sobre ellos y les han destruido muchas ciudades casi por completo. Ellos no tienen ese espíritu, ese temor de mujer, los ucranianos. Ese temor lo tienen los egipcios. Ese poder de ballena, como ballena, ese árbol que hace sombra a la tierra, cree él. Ese poder que quiere dominar. Estoy seguro que quiere dominar hasta todo el mundo, porque todos estos dictadores han querido dominar. Entonces, sabemos por lo menos que los rusos, este poder, Rusia, temblarán contra el poder occidental. Aunque Putin amenaza públicamente, amenaza con sus grandes cohetes nucleares que tiene, con su armamento nuclear y con su supergigante cohete que ha puesto el nombre Satanás. Le ha puesto el nombre Satanás a ese cohete. Imagínense que eso tiene un contexto religioso también. Todo ese armamento y todas esas guerras tienen también un contexto religioso. En aquel día serán los egipcios como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre ellos. Hemos aprendido estos días que una parte de esta mano ha sido económica, una red que ha forzado, ha limitado prácticamente a Rusia a obtener más dinero para invertir en armamento, porque gran parte del dinero él lo invierte en armamento. ¿Sí? Y otra parte de la mano es el poder militar, el poder en armamento que ha ofrecido como ayuda el occidente a Ucrania. Ha sido una gran ayuda para ellos y ellos luchan con valentía, ellos luchan para defender su tierra, ellos luchan con motivación, mientras que los rusos no luchan, no entienden por qué han ido a luchar contra sus hermanos, porque los ucranianos son sus hermanos, han hecho parte del mismo país en el pasado, han formado el mismo país y no entienden dice así, versículo 17 en adelante: y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, todo hombre de que de ella se acordare se asombrará por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel.
En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. En aquel tiempo, notemos cuántas veces se dice en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Notemos que aquí habla de la tierra de Egipto. Ya no habla de Faraón habla de una parte de Egipto que es remanente, son gente sincera. Como en Rusia hay muchos que manifiestan públicamente ahí y los encierran. No sabemos si los torturan o no, pero arriesgan su libertad. Son gente joven, protestan. Hay videos donde la policía rusa los encierran. Ellos arriesgan todo, ellos son los santos de Jehová. Todos los que protestan contra el mal son de parte del Señor Jesucristo. Dice aquí, y será entonces habrá un altar para Jehová. ¿Quién es este altar? El altar son las personas. ¿Sí? Las personas que protestan contra la maldad de Egipto. Y se cumplirá esto mismo que aquí dice, que Egipto peleará contra Egipto. ¿Sí? Revolveré egipcios contra egipcios. Egipcios, el pueblo de Dios de entre los egipcios contra esos malvados que tienen el poder en su mano y el dinero, esos oligarcas y políticos rusos. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libere. Prácticamente aquí habla de una liberación para este pueblo oprimido en Rusia. Y Jehová será conocido de Egipto y y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Recuerden, amados hermanos, que en los años pasados, recientemente, Rusia había prohibido la predicación libre a los protestantes. Ha prohibido todo eso y prácticamente no se puede hacer obra con la población. Es una razón por la cual el Señor ha permitido también esto, para que haya una liberación en esa Rusia. Hay mucho pueblo de Dios ahí. El Señor quiere liberar y hemos visto que aún a los paganos el Señor los libertará en tiempo de angustia entre las naciones, cuando serán rotas las ligaduras, dice Elena de White, que los tenían encerrados. Muchos se decidirán en tiempo de angustia entre las naciones, en tiempo de guerra entre las naciones. Así se decidirán, o así podrán ser liberados. El Señor será conocido de Egipto, y herirá Jehová, versículo 22, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Es claro que aquí habla de un remanente, ¿sí? Lo llama Egipto en general, pero se trata de una minoridad que será liberada. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto
y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. Notamos que aún entre los asirios habrá un remanente santo. Y sigue hablando como de entre los paganos, tal como el Señor Jesús se encontraba en su misión especial para con Israel. Si Él ha venido en una misión especial para con el pueblo profeso cristiano, ¿sí? Que era el pueblo Israel, para hacer una obra especialmente con ellos, y en sus caminos encontraba paganos que tenían una fe mayor, mucho mayor que la iglesia, los paganos. Por eso el Señor tiene mucho pueblo entre los paganos. Los versículos desde 22 en adelante puede ser que hablan justo de este problema en Rusia, que no se pueden predicar, solo se permite el ortodoxismo, y esto parará muy pronto, y otra vez podrán venir misioneros de otros lugares, de otros países que aquí Sí. se llama Siria, y podrán evangelizar otra vez en Rusia. Sí. Aquí habla luego el capítulo 20 de Tartán, que vino desde Asiria. Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Otras guerras, todas estas guerras representan las angustias finales entre las naciones. Y estas no han quedado aquí registrados, esos capítulos, solo para hablarnos de la historia pasada, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que ha sido escrito en antigüedad antes ha sido para la última generación, para la generación final del Señor. En aquel tiempo, versículo 2, 20:2, en aquel tiempo, todas estas expresiones se refieren a los últimos años de la tierra, a los últimos 7 años probablemente, o menos de 7 años. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, diciendo: Ve y quita el saco de tus lomos, descalza los zapatos de tus pies, y anda desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Quién? Asiria, es decir, Babilonia. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. El Egipto piensa que tiene una gloria así como Putin y como los comunistas en general. Los que han vivido en comunismo saben cuánto espectáculo hacen ellos, y se visten, se rodean de una falsa gloria, que todo es una mentira lo que pasa ahí. Ponen al pueblo a clamar, a vestirse no sé cómo, y a darle una gloria que el pueblo se los da por miedo, no por otra cosa. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta isla: mirad
que tal fue nuestra esperanza, donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos? Y cuando se levantará ese rey de Asiria, que es Nabucodonosor, es Babilonia, ¿cómo escaparán? Aquí habla prácticamente de una guerra, según podemos nosotros entender, una guerra mundial que habrá lugar entre el occidente y el oriente. Sí, entre Europa unida con los Estados Unidos y con probablemente Australia y otros países así, contra esos poderes, probablemente Rusia, apoyada por otros países militares, son poderes grandes militares de allá de Asia, esos poderes. Habrá una guerra de este tipo. Y cuando el rey de Babilonia se levantará contra ellos, dice que se pondrán como mujeres con un miedo terrible, porque se ha visto en el pasado que ha hecho los Estados Unidos cuando ha entrado en países o cuando quiso devastar países. Sí, ha usado armas de todo tipo y los ha destruido. El poder de los Estados Unidos, el poder militar, es temido por todos. Y ahora, unidos con los otros, con Europa, tienen un ejército que ya lo estimaron ahora, solo el ejército que tienen ahorita para la guerra que se avecina ha reunido más de 100,000, como 140,000 por ahí soldados. Es un ejército muy grande para estos días. Este sería la palabra que hemos recibido en el culto, y vamos a leer también la palabra que hemos recibido también en este sábado. Otra palabra del Señor se encuentra en Ezequiel 38, 39. 38 y 39. Aquí en el capítulo 38, nosotros tenemos el final del 38, es decir, desde el 19 en adelante, pero vamos a ver que el contexto del capítulo 38 es igual al de Isaías. Habla de, versículo 8, de aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de años, al fin del tiempo prácticamente, al fin de los años. Y luego el versículo 16 también dice, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Vamos a ver quién es este Gog y Magog, que habla también en Apocalipsis. Al principio del capítulo 38 dice así, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él, y di, ¿sí? Así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal.
y yo te haré volver y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Notemos que es contexto militar, es contexto de guerra también. Todos estos capítulos hablan de los días finales, al cabo de los días, como hemos dicho, de estos últimos 7 años de la tierra. Tenemos que estudiar, amados hermanos, estos libros, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos los profetas menores, junto con Apocalipsis. Todos estos libros son verdad presente. Hablan de las guerras entre las naciones, en conflicto en el cual al medio estará el pueblo profeta de Dios, los adventistas, que será simplemente desmenuzado, despedazado en ese conflicto. Todos aquellos que han guardado los ídolos en sus corazones. Y dice así: te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, todos ellos vestidos de toda armadura, gran compañía con paveses y escudos, todos ellos empuñando espadas. Persia y Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes. Noten que aquí habla de una coalición, unos países. Habla de una guerra mundial prácticamente. Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Aparéjate y apercíbete tú y toda tu compañía que se ha reunido a ti, y celes por guarda. De aquí a muchos días serás tú visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Vemos que en el contexto de esa guerra el Señor sacará un pueblo. El Señor ayudará a un pueblo a ser salvo. En el versículo 9, y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú. Gog junto con los otros pueblos. Así ha dicho, y todas tus compañías y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Jehová, y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. ¿Quién puede ser este Gog? Vamos a saber quién es este Gog. La guerra mundial debe comenzar entre poderes, entre grandes intereses en este planeta de dominar. ¿Sí? Y tenemos dos reales, dos que siempre han sido. Uno ha sido poder comunista o de esos países, o Asia en general, contra el Occidente. El Occidente también queriendo dominar, siendo manejado por el Papa, por el poder papal. Pero al poder papal, siempre se le ha opuesto ese Oriente Medio, esa Asia, toda la Asia en general. Así que habrá un conflicto. El Señor ha mantenido a estos pueblos de Asia, cada uno armado más que el otro, incluso con armas nucleares, muchos, y ha hecho ahí un lugar muy peligroso en Asia, un lugar de mucho peligro, países
prácticamente si se unen todos esos países, probablemente son más poderosos que los Estados Unidos junto con Europa, por lo menos más numerosos. Y entonces, entre estos dos centros de poderes opuestas debe haber conflicto. El Señor ha mantenido eso, ha permitido eso y ha mantenido paz hasta ahora para que haya un conflicto. Entonces, cuando los vientos, los 4 vientos de la tierra, sean soltados o sean un poco o empezarse a soltar esos vientos de guerra. Los vientos en la Biblia son guerras, son símbolos de guerras. Y dice en Apocalipsis 7 que esos vientos son aguantados por los ángeles para que los ángeles puedan poner el sello, el ángel sellador, el sello sobre las frentes de los 144,000. Y luego harán destrucción sobre la faz de la tierra. Dice claramente que esas guerras harán destrucción y destruirán el mundo prácticamente. Ese Gog, probablemente aquí mostrado de esa manera, se dice que es príncipe sobre Mesec y Tubal. Y Tubal hemos visto que hay una explicación de donde dicen que son de Asia, poderes de Asia. Probablemente aquí se refiere también a Rusia y sus aliados, que son los demás de Asia, que reciben armamento de Rusia, reciben no solamente armamento, reciben muchas cosas, y seguramente ellos serán aliados. Eso pasará en los últimos días, dice, de aquí a muchos días o años serás tú visitado, al cabo de los años será visitado. Entonces ese Magog que dice que pondrá como nublado, cubrirá la tierra y muchos pueblos contigo. Entonces claramente Rusia tendrá aliados, muchos pueblos contigo. Se levantarán ¿y qué harán ellos? Dice aquí el versículo 12 en adelante: para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas. Exactamente lo que decía en Isaías 8, Maher Salal Hasbaz. Ellos harán Maher Salal Hasbaz. Ellos saldrán con grande apresuramiento para despojar. Harán asaltos rápidos, saqueos. Exactamente lo que hemos visto que han hecho en esta miniatura, en este solamente anuncio de guerra mundial que vemos en la guerra de Ucrania. Miren qué han hecho los rusos, cómo han devastado esas ciudades, cuando han dicho que ellos solamente quieren desmilitarizar, tenían que solamente atacar ni siquiera los soldados, sino los armamentos, los centros de militares, de munición y todo eso, y han terminado de matar, de destruir edificios, ciudades enteros, ¿sí? Escuelas, hospitales, todo. Mentiras para saquear un país que vivía en paz, un país que Satanás
tenía gran ira contra este país. ¿Por qué? Porque este país es un país agrícola, es el tercer exportador mundial de trigo, el tercero. Es un país que ahora que se dice que 25% menos producirá este año debido a la guerra, solo 25% menos. Bueno, es mucho, pero por lo menos tiene 75% de cultivos y dice que todo el mundo sufrirá por falta del trigo que salía de Ucrania, salía para para los países de Asia, para África, para América del Sur, para Europa, para todos salía granos de ahí. La harina que compramos nosotros para hacer pan proviene en gran parte de esos países, de Ucrania y de otros países de por ahí. España produce muy poco. Dice claramente aquí, Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? Ven exactamente ese nombre, Maher Salal Hasbaz, de Isaías 8. Exactamente eso hacen esos. Así comienzan la guerra. Esta creo que es su intención, ¿sí? De despojar. Estos no se contentan con el poder terrible que tienen, con el dinero que tienen estos oligarcas, y quieren más poder, quieren dominio. Se han armado y quieren atacar afuera de sus fronteras, así como hizo Hitler también. Hitler manifestó su deseo de expandir sus fronteras. Eso significa entrar en otras tierras y despojarlas. Y Hitler ha hecho eso. Hitler ha entrado en países y los ha despojado. Ha usado sus recursos materiales. Y habla aquí de los mercaderes, del despojo, y que la razón de esa tercera guerra mundial prácticamente es el despojo. Es saquear y despojar y quitar la supremacía económica, ¿sí? No le gustan a la Rusia que la supremacía económica la tengan el occidente. La pregunta que está aquí en el versículo 13 es, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu compañía para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto profetiza, Hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente. ¿Dónde habitará el pueblo Israel seguramente? Y no crean que se refiere al país de Israel eso. Se refiere al Israel espiritual, a aquellos que son de la fe, a aquel pueblo que se llama Filadelfia en Apocalipsis. A este pueblo se dice, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente. ¿Por qué habitará seguramente? Porque se han puesto bajo la protección del Altísimo, se han arrepentido y han salido de las ciudades, se han alistado allá donde deben estar los profetas en tiempo de angustia, en las montañas, y han dado desde ahí las buenas nuevas, han advertido, han tocado trompeta sobre la tierra, pero estando en lugar seguro.
dice aquí. En aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente. Ezequiel 38:14. No lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, y grande compañía y poderoso ejército. Aquí los caballos representan toda maquinaria móvil. Claramente habla de armamento de este moderno. Poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como ha subido Rusia ahorita en contra de su pueblo Israel, que es Ucrania. Ucrania en miniatura es el pueblo Israel. Un pueblo que quería vivir en paz, un pueblo independiente, un pueblo de agricultores, un pueblo que debido a la historia pasada y a los ataques que han sufrido, la mayoría de la población tienen tierras propias para cultivar porque han pasado hambres en el pasado y ahora todos han aprendido y cultivan tierras, cultivan muchos granos. Esa Ucrania. Y dice así: y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande compañía y poderoso ejército. Esto hemos leído, y ahora dice el versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Otra vez habla de nublado, el versículo 9 también hablaba de nublado. Vendrás como tempestad, exactamente como dice Maher Salal Hasbaz. Habrá una guerra mundial que comenzará de esta manera violenta. Dice, cuando dirán paz y seguridad, ¿qué pasará? Entonces vendrá una sorpresa repentina sobre toda la faz de la tierra. Explotará esa guerra cuando dirán paz y seguridad. Y dice, vendrás como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Es evidente que se refiere a nuestros tiempos, al fin de los años, de los días, al fin de la historia de este mundo prácticamente. Al cabo significa fin. Al fin de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel. Dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran tempestad sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las bestias del campo y toda la serpiente que anda arrastrado sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán a mi presencia. Aquí la tierra de Israel se refiere a la Odisea. ¿Sí? Se refiere, temblarán todos y se arruinarán. Los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Dios. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre,
y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí se describe el juicio prometido, tal como prometió en el pasado, que Jerusalén iba a ser destruida, ¿sí? Y el templo, de igual manera prometido a la Odisea, que la Odisea será destruida, será vomitada, será destruida. Esto pasará cuando el Señor usará a estas naciones que se han armado, así como usó a Nabucodonosor en el pasado y otras naciones. Él las usará para hacer juicio y para cumplir sus palabras. Por eso dice que será glorificado su nombre, que su palabra será cumplida. Su juicio prometido a una nación rebelde le vendrá encima. Y luego sigue el capítulo 39 diciendo: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Antes había dicho cómo Gog cumplirá su juicio y ahora dice: profetiza contra Gog. Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesac y Tubal, y te quebrantaré y te sextaré, y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Y sigue hablando prácticamente que ese poder será destruido. Ese poder será destruido. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy Jehová. Y aquí habla de los últimos 7 años, de los 7 años prácticamente, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán, y quemarán armas y escudos y paveses y arcos, saetas, bastones de mano y lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Y no traerán leña del campo. Aquí encontramos a todos aquellos que se arrepentirán. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel. Y sigue diciendo, dice que estos sepulcros de allá de Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, a los caminantes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Notamos, eso también lo hemos visto, estas escenas de tantos muertos que hay en Ucrania. No han tenido tiempo ni de enterrarlos. Se han quedado por muchos días así, hasta que los perros han comido de estos. Son paisajes, son escenas que son solamente anunciadoras de otras peores. Trabajarán 7 meses para limpiar la tierra, dice, por la guerra que vendrá. Enterrarlos a todo el pueblo de la tierra. Y será
para ellos celebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. Dice claramente que todo el pueblo de la tierra hará esta obra. Habrá un entierro mundial probablemente. Y luego dice, al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y sigue hablando, no vamos a leer todo. Aquí hay escenas apocalípticas. También habla de las aves, di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid reunidos de toda parte a mi víctima que os sacrifico. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos y de caballeros fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio. Notemos que el Señor, en el momento que se levantará Miguel, y habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde el principio de la tierra hasta ahora. El día que el Señor se levanta en juicio y hace juicio contra las naciones, su gloria empieza a ser una de sus glorias. Él tiene 2 glorias. Una gloria es la misericordia y la otra gloria es la justicia. Y dice aquí, y pondré mi gloria entre las gentes. Hay que saber de cuál de las 2 glorias se habla, porque luego dice, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho. El juicio que él hará cuando dará la paga de cada uno según fuere su obra, y hará morir a los malvados de la tierra. Esa será una de sus glorias. Él, cuando castigará el trono de Satanás, el Vaticano, y cuando será arrasado prácticamente de sobre la faz de la tierra, probablemente por un misil nuclear, no sabemos, ahí se manifestará también su gloria. Él será glorificado. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Notemos que Él, cuando hará estos juicios que han sido prometidos en la Biblia, que Él hará, venganza. Él vengará la sangre de los santos, de los profetas. Él vengará a los oprimidos de la tierra. Y todo eso, Él, cuando hará estos grandes juicios contra los malvados, entonces Israel se gozará. Israel glorificará a Jehová. Por eso dice que entonces sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán que Jehová está obrando por encima de los reyes de la tierra que se airan y hacen guerra. Jehová está por encima de ellos y Él los hace a ellos a cumplir sus planes. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Aquí habla de la Odisea, conforme a su inmundicia, a sus rebeliones. Y luego habla del remanente que se despertará de esto, de los que estarán sobre los montes.
habla del remanente que ha despertado de la Odisea, dice el versículo 26, ellos sentirán la vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habitaren en su tierra, seguramente, y no habrá quien los espante. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Notamos que este tiempo es también un tiempo de sellamiento. El Señor sellará al pueblo de entre las naciones, a la iglesia invisible. Él derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todos que manifestarán, que aceptarán su espíritu altruista, generoso, amador de hombres. Todos aquellos que harán eso tendrán de su espíritu y serán sellados para el cielo. Muchos serán martirizados, esto es claro, pero felices de ahora en adelante de los que mueren en el Señor. No hay problema con la primera muerte. El problema es tratar de evitar la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. La primera muerte es un sueño. Y el Señor ha dicho que dará sueño a su pueblo como un sueño normal. Pasarán al descanso sin dolores prácticamente los que tendrán que ser martirizados. Esto lo creemos. Y el Señor tiene que hacer esta obra delicada, esa obra extraña para Él, este juicio, pero Él ha prometido con su poder dar protección a algunos y dar su paga a los otros que no se han arrepentido. Pronto todos conocerán que no es cosa ligera, a la ligera, rechazar el sacrificio de Dios que Dios ha hecho por nosotros. Todos los que rechazarán el sacrificio de Cristo Jesús, todos esos sufrirán y morirán y perderán la vida eterna. Los que han aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, aunque mueran, hasta su muerte será como un sueño, con paz, en paz. Y si viven, vivirán protegidos. Pero todos se reunirán con vida en la venida del Señor Jesucristo, cuando Él va a tocar trompeta, con su voz como de trompeta, llamará a la vida y vida eterna a todos los que han aceptado su sacrificio y su reinado sobre ellos como justo creador nuestro y rey del universo. Este es el mensaje que hemos recibido hoy. De un lado es un mensaje de terror para los malvados, porque el Señor les hará juicio y dará a cada uno según fuere su obra. Del otro lado es un mensaje consolador para su pueblo, porque muchos se arrepentirán. El Señor los hará descansar en paz, los hará habitar en paz a los que tienen que habitar. Y el Señor será glorificado al final en todo esto. Alabamos al Señor por su mensaje y porque nos ha mostrado que a pesar de las guerras entre las naciones, la victoria es de Jehová.
Él no permitirá al mal alcanzar a su pueblo. Jehová bendiga a Israel con confianza, con esperanza y con seguridad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.